Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Bienvenido y bien hallado. Hoy he decidido, como no va a haber gran premio este fin de semana, y la semana que viene creo que lo voy a tener bastante complicado para poder hacer directo, pues he decidido hacerlo hoy y vamos a ver un tema que, como siempre estoy hablando cuando observamos alas y demás, un poco de este perfil así o asá o tal. Pues hoy os quería hablar un poco de básicos de aerodinámica. No voy a tratar de no aburrir. y, y quería hablar un poquito de, pues eso, cuando se habla de cuerda, de borde de fuga, borde de ataque, etcétera, pues a qué te estás refiriendo, ¿no? A qué nos estamos refiriendo. En fin, así que por eso he decidido hoy hacer un programa un poco más didáctico. Muy buena, Alfredo Cancela, hombre, hacía tiempo que no te veía por aquí por el canal. Pues vamos bien, vamos bien. Lo, muy buena, ayer también nos vimos. Y quería agradecer también a el nuevo seguidor Metralla Roja, que se ha suscrito con Prime, se suscribió ayer, que se suscribió no durante el directo, que por eso no salió la alerta. Y nada, muchísimas gracias por esa suscripción. Ya os digo siempre que este canal está con de fines totalmente de diversión, iba a decir, bueno, más bien didáctico y de relajo. Y los seguimientos son bienvenidos. Las suscripciones sois libres de suscribiros o no. Yo no voy a decir nada al respecto, pero si os suscribís, bueno, pues os lo agradezco muchísimo, de verdad, a todos los que os suscribís. A esta hora solo está entrenado, pero hoy, bueno, mejor, Alfredo. Bueno, pues lo dicho, como os dije, pues eso. Ayer precisamente estuve hablando de. Muy buena, Ecli. Ayer precisamente estuve hablando de alas, ¿no? De configuraciones, etcétera. Sobre todo de este último Gran Premio. Y, y hoy pues voy a hablaros. Cuando os digo que una ala tiene más cuerda o tiene menos cuerda, pues, sé que hay gente que no todavía no tiene el concepto por la mano, incluso gente que habéis entrado en el canal hace poco, pues voy a hacer un vídeo volviendo a explicar. Es verdad que tengo varios vídeos explicando eso, pero hoy voy a tratar de hacerlo con los conceptos lo más de la manera más sencilla que he encontrado y de los conceptos quizás realmente importantes, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar ya a lo que es a lo que son los conceptos. Bueno, aquí tenéis una avioneta Cessna. Esto simplemente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ahí lo veis, esas alas, ¿no? Que estáis viendo en esa avioneta, también el empenaje de cola y lo que es los estabilizadores horizontales, que también a fin de cuentas son perfiles aerodinámicos, son en inglés denominados airfoil. Y por cierto, a los nuevos, que no os lo he no sé si estáis atentos, sabéis que la mayoría de gente que me conocéis sabéis que tengo canal de YouTube. Hay muchos de los vídeos que he hecho de directo están allí en el canal de YouTube. Ahora también tenéis algunos en destacado aquí en Twitch, pero voy a seguir poniendo la mayoría de vídeos, los voy a seguir poniendo en YouTube. Y aquí dejaré en Twitch realmente los que creo que son mucho más interesantes a nivel didáctico. El canal de YouTube os lo estoy escribiendo ahora mismo. Podéis buscarme tanto como @heroitin como en mis redes sociales igual, en Twitter, en Blue Sky también estoy, en Instagram como @heroitin, en YouTube también como @heroitin o como curiosidades de ingeniería con Hero. Creo que es más fácil el @heroitin, pero bueno, podéis buscar las dos cosas. El tema, como os digo, bueno, pues sería esto, ¿no? En las alas de los aviones y los alerones de un Fórmula 1, que realmente son exactamente el mismo perfil, solo que dado la vuelta. En esto sí es verdad que se puede ser así de simple a la hora de definirlo, porque realmente un alerón de un Fórmula 1 o un alerón de un vehículo de competición o de calle, me da igual, es lo mismo, es exactamente el mismo perfil
de un ala de avión con sus características intrínsecas, pero al cual le hemos dado la vuelta. Hemos colocado ahora explicaré un poquito, pero para explicarlo muy por encima, hemos colocado el extra 2 y el intra 2 en diferentes posiciones, como si hiciéramos simetría por el eje central y le diéramos la vuelta al perfil. Y aquí está el intríngulis, ¿no? El kit de la cuestión. Hay cosas aquí que quizá no son tan importantes a nivel aficionado, a nivel ingenieril esto es básico, pero bueno, un poco para que entendáis realmente. Esto sería la sección de un plano, me da igual, porque si le diéramos la vuelta a esta imagen, si la rotáramos, que creo que aquí, no sé si puedo hacerlo, creo que sí, que la puedo rotar. Así. Pues si yo la colocara así, esto ya sería el alerón de un Fórmula 1 o el plan, podría pasar por el plano principal de un Fórmula 1. Lo que pasa que las letras están escritas pues para un ala, ¿no? Entonces de avión. Entonces en ese sentido, volvemos a girarla. Entonces en ese sentido, por eso lo coloco así, por eso coloco el ala de un avión. De hecho, todo lo que voy a explicar hoy va a ser referente a alas, pero en realidad se puede aplicar exactamente igual a un alerón. O sea, todo lo que os voy a explicar esta tarde aquí se aplica exactamente igual a un alerón de un Fórmula 1, de un Fórmula 2, etcétera, o al ala de un avión. El funcionamiento, la física que rige el funcionamiento aerodinámico de este tipo de perfiles es exactamente la misma. Y el objetivo es exactamente el mismo. Bien, empezamos por lo más interesante, que creo que sí debéis de saber, que es el extra 2, que es el intra 2. Ahí lo estáis viendo señalado. Extra 2, lo veis que está la curvatura superior de ese ala. Intra 2 es la curvatura inferior de ese ala. O mejor dicho, extra 2 sería la cara superior, en este caso del ala. Intra 2 la cara interior. Pero no es que sea la superior o la inferior porque yo he decidido que son la superior y la inferior. No. En el extra 2 se le denomina a la cara del perfil en la cual vamos a acelerar el flujo aerodinámico, o lo que es lo mismo, vamos a bajar la presión. La cara de menor presión va a ser siempre va a ser el extra 2. Y el intra 2 va a ser la cara de mayor presión. Aquí tendría lógica porque en un avión lo que queremos es que nos eleve, que nos impulse hacia arriba, no que nos tire hacia abajo. De nuevo, si yo vuelvo a... Y en la puesta succión, sí, sería algo parecido a eso, efectivamente, Alfredo. Sería más bien sería sustentación negativa, pero porque succión realmente como tal sería lo que ocurre en el fondo en los fondos curvados de los monoplazas actuales. Realmente no es una succión como tal. El extra 2 simplemente lo que hacemos es acelerar el flujo aerodinámico, es decir, ganar velocidad, ¿no? Y en el intra 2 lo que hacemos es precisamente reducir esa velocidad. Pero bueno, ahora lo veremos un poquito en más detalle, que también os lo explicaré un poquito mejor. La famosa cuerda, que siempre os nombro la cuerda en todos los perfiles y siempre os digo, este perfil tiene más cuerda, este perfil tiene menos cuerda, este perfil tiene más superficie porque tiene más cuerda, este perfil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí la veis. Es esa línea recta que veis que une el borde de ataque con el borde de salida, ¿no? El borde de ataque con el borde de fuga. En el caso de estos perfiles, que son, en este caso tienen dos curvaturas diferentes, pero si fuera biconvexo si fuera simétrico, no quería decir eso, que si fuera simétrico sería exactamente igual. El borde de ataque es el punto, como os dije ayer, donde se hacen tangentes las curvaturas superior e inferior, donde se encuentran, ¿no? Al final hay un punto, veis que está el radio de curvatura del borde de ataque porque todos los perfiles aerodinámicos tienen un mínimo radio de curvatura. Luego ya depende del tipo de perfil, del tipo de sección que tú quieras tener, pues se le da más radio de curvatura o menos radio de curvatura. Bueno, pues el punto tangente donde las dos curvaturas, la extra 2 y el intra 2, se hacen tangentes a ese radio de curvatura, ahí es donde está el borde de ataque de mi perfil. Y realmente se considera teóricamente el punto donde se va a dividir el flujo hacia el extra 2 o hacia el intra 2. Vamos a cortar, ¿no? Como si fuera un cuchillo, entre comillas. No es así exactamente, pero más o menos.
La cuerda, como digo, es la línea imaginaria, la línea recta que nos une el borde de ataque con el borde de fuga. La cuerda, además, nos va a determinar un parámetro bastante importante, porque va a ser esa cuerda la que vamos a tener en cuenta para determinar el ángulo de ataque de mi perfil. Que aquí no lo veis representado, pero ahora después en otros gráficos ya veremos exactamente qué es el ángulo de ataque. La línea de curvatura media es la que me va a determinar realmente hacia dónde, digamos, cuál es la curvatura que va a tener mayor espesor, o sea, a partir de la cuerda, ¿no? ¿Qué espesor máximo voy a tener en mi perfil? Como veis, esa línea de curvatura media, en este caso concreto, parte desde el centro de ese circulito que determina el radio de curvatura del borde de ataque y hasta el borde de salida. En este caso concreto, como la curvatura del extra 2 describe un arco mucho más pronunciado, esa línea de curvatura media apunta hacia ese extra 2, pero si fuera al revés, podría ocurrir, por ejemplo, si le diéramos la vuelta, esa línea de curvatura media estaría apuntando hacia abajo, hacia el extra 2 igualmente, pero hacia abajo. Lo normal, os digo, esto es lo normal. Lo que pasa es que hay perfiles que son simétricos totalmente, entonces esa línea de curvatura media va a coincidir con la cuerda. Pero lo normal es que siempre la línea de curvatura media tienda a ir hacia el extra 2. ¿Por qué? Porque generalmente, si nosotros queremos acelerar el flujo, el extra 2 va a tener un arco bastante más pronunciado porque vamos a tener más recorrido. ¿Vale? Vamos a obligar al aire a que recorra más distancia que por el intra 2. Parece contraintuitivo, pero es así. Quiero decir, si tú obligas al aire a recorrer más distancia, pues tienes que ese flujo aerodinámico se va a acelerar. Y no, aquí voy a romper una de esas famosas leyendas urbanas que hay, que dicen que el aire, cuando circula a través de una sección de un perfil alar, como en este caso, dos moléculas que vayan paralelas, si parten del borde de ataque, una va por el extra 2, otra va por el intra 2, se encuentran en el borde de fuga. Eso es mentira. De hecho, el flujo que viaja por el extra 2 llega bastante antes al borde de fuga que el flujo que viaja por el intra 2. Además, eso es necesario, como vamos a ver ahora después. Y de hecho, cuanta más velocidad consigamos en el extra 2, más eficaz va a ser mi perfil aerodinámico. Sin importarme tanto lo que yo hago en el intra 2, pero eso también, ya digo, lo veremos ahora con más detalle. Y el borde de fuga o borde de salida, que lo veis ahí, es, bueno, pues como su propio nombre indica, donde termina mi perfil. Cuanta mayor sea la cuerda, también más estilizado puedo hacer yo mi perfil aerodinámico, y por lo tanto puedo reducir un poco la resistencia aerodinámica que genero con la carga, ¿no? Pero eso ya os digo que la resistencia aerodinámica y la carga aerodinámica, como os dije ayer, van muy ligadas entre sí, van muy conectadas. De hecho, las dos ecuaciones son prácticamente la misma, solo que cambia los coeficientes de... En el caso de la carga aerodinámica utilizamos el coeficiente de sustentación, el C sub L. O en el caso de los alerones, ese coeficiente sería usado como para una fuerza negativa. Y en el caso de las alas lo mismo, ya digo, el C sub L. Y el C sub D, que sería el coeficiente de drag o el coeficiente de resistencia aerodinámica, que se usaría en el caso del cálculo de la resistencia. Y sería, la fórmula es exactamente, o la ecuación mejor dicho, es exactamente la misma. Un medio de la densidad del aire por el coeficiente de sustentación, por la superficie aerodinámica, por el área, ¿no?, que tenemos para generar esa carga, y por la velocidad al cuadrado. En el caso de la resistencia aerodinámica, lo único que tendríamos que hacer en esa ecuación es sustituir el C sub L por el C sub D. Ya está, por el coeficiente de drag. Y bueno, cuanto más estilizado sea mi perfil, si yo tengo una cuerda mayor, puedo hacerlo algo más estilizado y compensaré un poco
poquito más de peso que va a tener el perfil, pero lo compenso con mayor carga aerodinámica porque tengo más superficie disponible, y además también no aumento tanto la resistencia aerodinámica porque hago que sea un poquito más estilizado, como os he dicho. Si el perfil es más corto, lo tendré más difícil. Entonces la cuerda, ya digo que es un parámetro bastante importante en perfiles aerodinámicos. Ya aquí explicando un poquito a que lo básico serían esas fuerzas que estáis viendo a la izquierda, es decir, el perfil aerodinámico, en este caso es el ala de un avión, pero si le diéramos la vuelta sería exactamente, bueno, no, si le diéramos la vuelta aquí sí es verdad que habría un cambio, porque la carga aerodinámica que yo estoy generando se sumaría a la fuerza peso. En este caso, en el caso de los fórmulas, de los alerones que se usan en cualquier tipo de vehículo, lo que sí cambiaría es que la dirección de la flecha, de esa sustentación, sería todo lo contrario, sería carga vertical hacia el suelo y se sumaría a la fuerza peso. El resto sí, empuje y arrastre estarían exactamente en la misma horizontal. De hecho, como veis aquí, para que ese ala avance se ha hecho bien el gráfico porque el empuje es mayor que el arrastre, que la resistencia que está generando, la resistencia aerodinámica en este caso. El peso, que sería la fuerza que se opone a que mi avión se eleve, y la sustentación que genera el ala, que se opone directamente a ese peso. Lo que pasa que aquí sí tenemos que hablar, como veis a la derecha, veis la importancia de la cuerda, veis cómo se mide el ángulo de ataque con respecto al viento relativo. Ojo a esto, no se mide con respecto a la horizontal en el caso de aviones. En el caso del Fórmula 1 sí se mide sí se miden esos ángulos de ataque de las alas con respecto a una línea de referencia, que se puede usar generalmente la horizontal, pero se puede usar también como línea de referencia. Muchas veces en los gráficos de la FIA, si no recuerdo mal, la línea de referencia siempre suele ser la famosa plancha. La famosa plancha esa que es con la que se mide el desgaste en el fondo del monoplaza. Pues en el caso de los aviones, el ángulo de ataque del ala se mide con respecto al viento relativo. El viento relativo es el viento que está golpeando mi perfil alar. Como veis, la sustentación, ahí lo veis, el lift, que es como se denomina, la resistencia aerodinámica, y eso genera una fuerza resultante que veis que no es vertical, porque esa fuerza resultante además depende de ese ángulo de ataque. Y veis que hay un punto de donde parten que se llama centro de presiones. El centro de presiones sería el punto donde podríamos aplicar todas las fuerzas aerodinámicas que se generan en ese ala. Y en el cual la sumatoria de esas fuerzas aerodinámicas en el centro de presión, la sumatoria de los momentos, de esas fuerzas aerodinámicas sería igual a cero. Esa sería más o menos la definición física. Para Román Paladino, para que nos entendamos, sería donde yo podría aplicar todas las fuerzas aerodinámicas que se generan en el ala, porque en realidad las presiones son gradientes, van a lo largo de toda la superficie de ese ala. Yo podría aplicarla en un solo punto, y ese punto se denominaría centro de presión y se encuentra en la cuerda de mi perfil. Parte, ya digo, como veis, resistencia aerodinámica, sustentación y la resultante. Bueno, pues toda esa fuerza aerodinámicas, esa resultante, parte del centro de presiones. Ese centro de presiones se va a ir moviendo a lo largo de esa línea de cuerda, de esa cuerda del perfil, conforme yo cambio el ángulo de ataque. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si yo aumento el ángulo de ataque, el lift, esta flecha del lift va a aumentar. La de drag también, pero ahora aquí viene un detalle. Esto va a depender muy mucho el drag, como he dicho antes, de esa curvatura extra 2, intra 2, de si mi perfil es más largo, es más corto, etcétera, ¿no? De si mi perfil es más eficiente o es menos eficiente. Y entonces eso es lo que va a hacer que el centro de presiones se desplace. Generalmente, conforme yo aumento el ángulo de ataque, el centro de presiones se desplaza a la parte delantera del perfil. Y esto va a tener varias consecuencias. Una de ellas es que va a generar un momento de rotación que va a intentar que mi aeronave gire a partir de ese centro de presiones, y mi aeronave eleve el morro y baje la cola. Ese es uno de los efectos no deseados en muchas aeronaves, que suele ocurrir cuando se genera mucha carga aerodinámica, que la aeronave, ya digo, se eleva de repente, ¿no? O inicia una elevación brusca,
Y puede ocurrir que el ángulo de ataque sea tan sumamente elevado que se genere tanta resistencia aerodinámica que la aeronave se vea frenada e incluso casi parada, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de la maniobra que hacían los pilotos rusos o soviéticos durante la Guerra Fría, la famosa cobra de Pugachev. Realmente es eso. Es este ángulo de ataque aumentarlo a ángulos tan sumamente altos, muy por encima de los 25 y 30 grados, que la aeronave se ve tan sumamente frenada que de repente se pone en vertical. ¿Por qué? Porque el momento que ha generado esa fuerza resultante en el centro de presiones ha adelantado tanto el centro de presión a la parte delantera del aparato, que lo que ha hecho es que el aparato de repente se vea frenado, se eleve y se pare en el aire, ¿no? Pues esa maniobra, que era bastante difícil de realizar, la realizaban los pilotos soviéticos. Es precisamente, digamos que la física que hay detrás de eso es realmente el piloto lo que intenta es llevar ese centro de presiones a la parte delantera del aparato, para que al final, digamos, es como una cuerda imaginaria que yo estoy enganchando a la parte delantera del aparato y estoy tirando del morro. Entonces, claro, lo que logro es que rote sobre ese eje del centro de presiones, o ese pivote, mejor dicho, del centro de presiones que genera el centro de presiones. Aquí veis la definición de la NASA. ¿Veis por qué se denomina centro de presiones? Veis los gradientes de presiones con un bajo ángulo de ataque. Veis cómo se genera el movimiento del fluido, ¿no? Y ese gradiente inferior que vais a ver en el ala, quiero que os fijéis en el bajo ángulo de ataque, low angle of attack. Veis que la fuerza aerodinámica, veis que el centro de presiones se desplaza a la parte más o menos podríamos decir como un tercio, ¿no?, de la cuerda aproximadamente. Bueno, pues como veis, la parte superior lo que se está generando es sustentación. Esas líneas rojas deberían de tener una flecha hacia arriba, lo mismo que la fuerza aerodinámica, que la veis ahí representada. Y las inferiores es todo lo contrario. La flecha debería estar también hacia arriba, debería estar apuntando contra el intradós del perfil. Aquí es que no lo han dibujado con las flechas, pero bueno, ya os lo digo yo. Entonces esas fuerzas se suman al peso del aparato. Luego estaría la resistencia, pero bueno, en este caso no lo tenemos en cuenta. Ese centro de presiones, como veis, si yo aumento el ángulo de ataque, ese centro de presiones se desplaza a la parte delantera. Veis como de repente ahora el gradiente de presiones ha cambiado y ya no está tan equilibrado, ¿no?, como estaba antes. ¿Esto qué es lo que genera? Pues genera mucha resistencia aerodinámica. Porque de repente, ahora veremos, pero ya os adelanto, por culpa de la viscosidad del aire, la capa límite con un alto ángulo de ataque empieza a separarse. Y si se separa, veis que no se genera tanta presión o tanta sustentación como se generaba con bajo ángulo de ataque en la cola de mi perfil. Ahora, con mayor ángulo de ataque genero una fuerza ascensional superior, efectivamente, pero el centro de presión lo he desplazado a la parte delantera y mi perfil se vuelve un poco más inestable. Sin embargo, con bajo ángulo de ataque mi perfil es más estable, aunque genere realmente menos fuerza, pero es más estable porque el gradiente de presión está más repartido alrededor de todo el perfil. Si sabéis matemáticas, los que sepáis matemáticas, la ecuación de abajo es el resultado de la integral de dividir, mejor dicho. La posición del centro de presiones estaría definida por la integral de x por la ecuación de la presión que me determina la presión a lo largo de todo el eje x, partido por la integral de la presión, esa ecuación de la presión que me determina en todo el eje x. Esto ya sí es un poco más avanzado, pero bueno, yo lo que quería que sepáis es que algunas veces, por ejemplo, los equipos de Fórmula 1 se ven obligados a tener que usar alas con un ángulo de ataque superior, pero que eso también les hace perder otros factores, ¿no? Ese centro de presiones de esos perfiles aerodinámicos se desplaza a la parte delantera, al borde de ataque, hacia el borde de ataque en la cuerda, generan más fuerza aerodinámica, pero a cambio pierden mucha eficiencia. Y como pierden mucha eficiencia, está generando mucho más drag. Entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de usar perfiles alares con más ángulo de ataque o menos.
Es un poco lo que estas consecuencias, o mejor dicho, cuando vemos que hay coches que tienen o utilizan alas con alta carga, pero aún así desgastan neumáticos, les cuesta trabajo defenderse, etcétera, incluso en zonas de curva, y el coche se vuelve un poquito inestable, es precisamente por culpa de esto, por culpa de un desplazamiento de ese centro de presiones y de los centros aerodinámicos a la parte delantera de los perfiles, y que hacen que al final el perfil genere más inestabilidad de la que a ti te gustaría. Eso es un problema sobre todo a bajas velocidades, porque a alta velocidad lo compensas con el viento relativo de alta velocidad lo compensa ese desplazamiento del centro de presión a la parte delantera, porque tiene más energía ese viento. Pero cuando el coche o el vehículo no se está desplazando a una alta velocidad, estamos hablando de velocidades por debajo de 200-220 km por hora, el ala no genera carga o genera carga de manera muy inestable, y eso es un problema, eso genera un problema. Entonces, por eso estas cosas yo sé que no se suelen explicar, porque además lleva tiempo explicarlas correctamente, pero más o menos lo que quiero que entendáis es que no por tener un ala con un ángulo de ataque superior vas a tener un mejor desgaste de neumático, vas a tener una mejor gestión, etcétera, porque aparte de que un Fórmula 1 es un todo y no solo son el ala delantera y el ala trasera, sino que son más elementos, hay más factores, el tener un ala con un alto ángulo de ataque sí te va a otorgar a priori, teóricamente, una mayor carga aerodinámica. Ya lo veis aquí que la fuerza aerodinámica es superior. Pero el problema que tienes es que el perfil se vuelve más inestable y necesitas una mayor velocidad de aire para compensar esa inestabilidad que tiene el perfil. Entonces eso se convierte en un problema. Por eso hay equipos o por eso, mejor dicho, hay veces que veréis que teniendo un ala con menor carga, el coche conserva mejor las gomas. Y tú dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Esto parece el mundo al revés. Pues sí, efectivamente puede parecer el mundo al revés. Yo entiendo que la aerodinámica a veces es contraintuitiva para todo lo que te han enseñado con respecto a la mecánica, pero al final en la mecánica de fluidos todo esto sí cobra sentido y tiene su sentido y tiene su porqué. Lo que pasa es que no siempre es posible encontrar esa eficiencia que se necesita. En el caso de Red Bull sí, pero en el caso de Ferrari parece que también, pero en el caso de otros equipos les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, ya digo, aparte del ángulo de ataque, aparte de ese coeficiente de ese C sub L que puedes elevarlo y tal, y tienes que tener en cuenta que el centro de presiones se te va a desplazar a la parte delantera, y eso va a hacer que el comportamiento aerodinámico de tu perfil alar sea diferente. No digo que mejor o peor, simplemente diferente, y eso tienes que tenerlo en cuenta. Aquí veis lo que os hablaba antes de la... Esta sería la suma, ¿no?, de ese drag, de dónde viene la resistencia aerodinámica, ¿no?, que genera el perfil. Como he dicho antes, hombre, la ecuación es la que es la misma que la de la generación de carga aerodinámica, solo que cambiamos el coeficiente de sustentación por el coeficiente de drag o de resistencia. Por un lado, el skin friction drag sería lo que denominamos la resistencia aerodinámica parásita, porque se genera, ¿por qué? Pues porque el aire va rozando con la superficie aerodinámica, tanto con el extra 2 como con el intra 2. Entonces ese aire, al ir rozando, genera una resistencia. Esas moléculas, a nivel molecular, lo que está ocurriendo es que esas moléculas van chocando, ¿no?, con esa superficie, entonces se van frenando, van perdiendo energía. Y aquí es lo que tenemos que hablar, que es esa generación de la capa límite. La capa límite es una región espacial en la cual es una capa bastante fina, de hecho, que se genera en cualquier tipo de superficie. Me da igual que sea un perfil alar o que sea una carrocería o que sea lo que sea, ¿no? Esa capa límite se genera porque el fluido ahora va a bañar toda esa superficie, y lo que ocurre es que entre lo que es la superficie sólida, donde las moléculas de fluido se están desplazando a prácticamente cero, hasta el 99% de la velocidad del flujo que va desplazándose alrededor del perfil, a eso a lo que se le denomina capa límite, y es una capa bastante fina, dependiendo de los sitios. En un monoplaza, por ejemplo, para que os hagáis una idea, suele tener unos poquitos milímetros de espesor. En algunas zonas, en otras zonas puede llegar a superar el centímetro. En las alas, por ejemplo, puede llegar a alcanzar ese centímetro. Y esa capa límite lo que va a hacer es limitar
la velocidad del flujo que viaja justo pegado a esa superficie. En el intra-2 eso es interesante porque en el intra-2 es donde yo quiero generar esa presión positiva. Por ejemplo, sobre todo en un Fórmula 1 lo que quiero es generar mucha carga aerodinámica, y entonces ahí me interesa realmente que la capa límite sea gruesa y estable, ¿no? Y flujo laminar. Pero en el extra 2 la capa límite me interesa que sea finita, lo más finita posible, para que genere la mínima resistencia parásita posible. El tema, como os digo, es que, como veis, aquí se suman las dos componentes. Se suma, por un lado, la fricción, esa resistencia parásita, y luego la resistencia inducida. La resistencia inducida la estáis viendo abajo, que es culpa de la distribución de las presiones. En el borde de ataque y en el borde de fuga se van a generar resistencias. ¿Por qué? Porque mi flujo va a haberse frenado en su desplazamiento, ese flujo, esa velocidad X, la que tenga, que por eso pone el símbolo de infinito debajo de la velocidad. No es que el viento se esté desplazando a infinita velocidad, sino que simplemente que la velocidad del aire en ese aspecto es la velocidad que tiene, ¿no? Y ahora va a golpear a mi perfil. Mi perfil viene con una velocidad determinada, X, la que sea. Y ahora va a golpear en el borde, en la zona del borde de ataque, todo ese inicio de las curvaturas de intra 2 y extra 2. Entonces ahí el flujo se va a ver muy frenado. Como veis, está indicado en rojo con esas flechas en rojo. Y luego después en el borde de fuga también. ¿Por qué en el borde de fuga también? Si realmente ya mi aire se está alejando del perfil, ¿no? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Como he dicho antes, en el extra 2 se va a generar una baja presión porque el aire se va a ver acelerado y ese flujo va a tener mucha más velocidad que el flujo en el intra 2, y por lo tanto va a tener una energía cinética determinada, la que sea. El flujo en la parte del intra 2 va a viajar mucho más despacio y por lo tanto va a generar una presión positiva. Va a generar fuerza ascensional, en este caso en el... Muchísimas gracias, Sleazy Hesk, por ese seguimiento. Espero que te guste el canal. Y ya digo, gracias, de verdad, gracias, siempre os digo a todos los que seguís el canal y lo apoyáis. Y Francisco Navarro, que se acaba de incorporar, pues también, muy buena y muy buenas tardes. Como os digo, eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ese flujo de alta energía que viaja por el extra 2 y el flujo de baja energía que viaja por el intra 2 se van a encontrar al final. ¿Y qué ocurre con los sistemas en termodinámica y en fluidomecánica? ¿Qué ocurre con los sistemas que se encuentran? Pues que de manera natural el sistema que tiene mayor energía va a compensar la falta de energía del sistema que tiene menos, transfiriendo energía, y para transferir energía tú tienes que perderla, ¿no? Es decir, lo que estás haciendo es darle energía al sistema que menos energía tiene y tú estás perdiendo energía. Entonces se va a generar una resistencia aerodinámica, bueno, pequeña o grande, depende del ángulo de ataque, depende del tipo de perfil, depende de muchos factores, ¿no? Pero se va a generar una resistencia aerodinámica. Bueno, pues esa resistencia aerodinámica debida a la capa límite y esa resistencia aerodinámica que acabo de decir inducida, la resistencia parásita y la resistencia inducida, se van a sumar y van a hacer que la total profile drag, que sería la suma de la resistencia aerodinámica generada por culpa de las presiones y de la resistencia aerodinámica generada por la capa límite. Esta resistencia aerodinámica generada por la capa límite va a ser mayor cuanto mayor sea el ángulo de ataque, y ahora lo veréis por qué. Y la de la presión en el borde de ataque quizá va a ser un poquito menor, porque se va a concentrar sobre todo en la parte más hacia el intra 2, pero en el borde de fuga va a ser mayor también, por culpa precisamente de ese aumento de la presión por culpa de la fricción. Pasando al siguiente, aquí lo veis, está en la capa límite, lo que os acabo de explicar antes. Veis que en flujo laminar veis la superficie del objeto, que la tenéis aquí indicada, Surface of Object, y en flujo laminar veis que la velocidad real de mi flujo, en realidad toda la velocidad, sería la flecha superior o las flechas superiores. Y luego veis como las flechas inferiores van un poquito más despacio, y conforme nos vamos alejando, como si fueran, podríamos simular como si fueran las capas de una cebolla, y cada capa, conforme vamos subiendo, va aumentando un poquito la velocidad del flujo. Cuando llega a cierto límite,
por culpa de una serie de factores que hacen que esa capa límite no se mantenga unida, ¿no?, a esa superficie, ocurre lo que estáis viendo a la derecha. En flujo turbulento veis que la capa límite ya no está estable. Y entonces se generan pequeña vorticidad y flujo turbulento que hacen que las velocidades cambien mucho. Ya no es una velocidad lineal, sino que ya empiezan a ser un poco caótico el movimiento, y eso genera resistencia aerodinámica, resistencia al avance, porque esas moléculas que están girando de manera más caótica están frenando a las siguientes de las capas superiores y están reduciendo la velocidad de mi flujo. Entonces, mantener la capa límite energizada, no tanto estable como sí energizada, es muy importante. Aquí veis en el ejemplo, como os digo antes, esa separación de la capa límite que ocurre cuando nos estamos acercando al borde de fuga. Veis dónde está el flujo turbulento, pero todavía medio se mantiene. Veis que todavía está adherida esa capa límite, aunque ya se está generando a partir de donde empieza el Turbulent Boundary Layer, la zona de transición, ¿no?, digamos. Ya veis que las velocidades van cambiando y automáticamente cuando se separa ese flujo, ahí tenemos un problema, porque se genera un vacío. Esas flechas que veis, esas flechas curvadas, ¿no?, simulando como remolinos, que veis cerca del borde de fuga, lo que en realidad nos está indicando es que se está generando un vacío. Un vacío que va a ocurrir. Todo fluido, y eso tenerlo siempre en cuenta, los fluidos siempre tienden a ocupar el mayor espacio o todo el volumen disponible. A veces no es posible porque tienes tan poca masa de fluido y tienes tanto espacio disponible que en realidad el espacio está vacío. Eso ocurre, por ejemplo, fuera de nuestro planeta. Pero hay otras veces que sí tenemos suficiente cantidad de fluido y se pueden rellenar esos vacíos. El rellenar esos vacíos, que supone, pues como he dicho antes, supone que el flujo pierda energía, y porque tiene que rellenar ese vacío. Entonces eso está generando resistencia aerodinámica, estamos perdiendo energía en ese flujo, tanto en el extra 2 como en el intra 2, pero aquí lo importante, y como he dicho antes, es el extra 2. ¿Por qué es importante el extra 2? Voy a volver atrás un momentito. El extra 2 es importante porque, como veis, la distribución de presiones, las presiones negativas, o bueno, más bien las bajas presiones, son mucho más importantes a la hora de generar sustentación que la alta presión, o en el caso de un Fórmula 1 a la hora de generar carga aerodinámica. Entonces, si yo estas altas presiones, de repente esa capa límite empieza a separarse y empieza a dejar de generar carga, todas estas altas presiones se van a desplazar a la parte delantera, como he dicho antes. Voy a generar mucha resistencia aerodinámica, sí voy a generar más fuerza, pero es que no me merece la pena porque me está robando mucha energía. Entonces, al final, todo lo que estoy ganando lo estoy perdiendo en cuestión de resistencia aerodinámica y de inestabilidad de ese perfil aerodinámico. Y al final, pues puede llegar a ser un problema. Con altos ángulos de ataque, si la capa límite se separa ya cerca del centro del centro de presiones, el centro de presiones ya estará colocado también cerca del borde de ataque, al final lo que ocurre es que mi perfil deja de generar carga, es decir, entra en pérdida, que se denomina. ¿Por qué? Porque ya no estoy generando baja presión ya no estoy generando bajas presiones en la zona del extra 2. Y las altas presiones no compensan. Las altas presiones que yo estoy generando en el intra 2 no me compensan ese dejar de generar baja presión en el extra 2. Se deja de generar fuerza ascensional y por lo tanto, pues mi vehículo caerá. O en el caso de un Fórmula 1 dejaré de generar carga aerodinámica y tendré un problema también, claro. Y como he dicho antes, cuando se encuentran el flujo que viaja por el extra 2 y el flujo que viaja por el intra 2, tenemos un problema, ¿no? Porque lo que pasa es que esto es inherente a todas las alas. El ala no tiene una longitud infinita, entonces no podemos evitar eso. Pero sí podemos reducir las consecuencias de eso. En el caso de las alas, me da igual que sea, o de los alerones de Fórmula 1, hay un fenómeno que ocurre con este tipo, no solo que en el borde de fuga se vayan a encontrar esos dos flujos, sino que también en los extremos de mi perfil aerodinámico esos flujos se van a encontrar en lo que se denomina el vórtice, el wingtip vortex, que se denomina en inglés, o el vórtice de la punta del ala. ¿Y esto qué significa o qué es lo que ocurre? En el caso de los aviones, como hemos dicho antes, el flujo aerodinámico que viaja por el extra 2 o por la cara superior, si lo quieres llamar así, se encuentra con el flujo aerodinámico que viaja por la cara interior.
El flujo aerodinámico que viaja por la cara superior tiene mucha más energía cinética que el que viaja por la cara interior. Y por lo tanto, cuando se encuentren, van a intentar compensar esa falta de energía. Y ahí lo estáis viendo. ¿En forma de qué? En forma de vórtice. ¿Por qué va girando en remolino? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Porque el flujo superior va a intentar compensar esa falta de energía y va a empezar a girar. En el caso, lo estamos viendo desde atrás el avión, como veis, en la parte izquierda giraría en sentido de las agujas del reloj y en la parte derecha en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto lo que haría es que mantendría los tubos más o menos unidos y lo que haría es ir bajando poco a poco, porque claro, se generan bajas presiones en la parte inferior del avión y por lo tanto esos wingtips vortex van bajando hacia abajo. Ves que el flujo genera un upwash, o lo que se denomina sería como un flujo hacia arriba en las zonas exteriores y un downwash por culpa de esa vorticidad en la zona central y en la zona interior. Esto en Fórmula 1 sería exactamente como estáis viendo. Lo que ocurre es que en un Fórmula 1, como nuestro perfil aerodinámico está dado la vuelta, es decir, el extrador se encuentra en la cara inferior, estos vórtices girarían justo en sentido contrario y lo que generarían es downwash en la zona donde aquí veis upwash y upwash en la zona donde veis downwash. Es decir, al contrario de lo que estáis viendo aquí en la imagen. Si en vez de ser un avión fuera un Fórmula 1, lo estaríamos viendo justo al revés. Puedo darle la vuelta a la imagen, lo que pasa que bueno, aquí no se va a ver bien, pero sería algo así. Veríais toda la zona interior las flechas hacia arriba y toda la zona exterior las flechas hacia abajo. Se generaría un flujo totalmente contrario. Pero exactamente el efecto es exactamente el mismo que estáis viendo aquí. Por eso he dicho al principio de este directo que voy a hablar de aviones porque realmente creo que es más sencillo, pero en Fórmula 1 es exactamente igual. Todo esto es igual. La diferencia entre un avión y un Fórmula 1, sobre todo aviones comerciales y bueno, y aviones cazas de combate, ya ni te digo, es que las velocidades de desplazamiento. En aviones, sobre todo en aviones supersónicos, toda esta aerodinámica cambia muchísimo. Y otra de las razones por las que la aerodinámica de un Fórmula 1 es muy compleja y requiere de muchos aditamentos y pequeños slats y splitters, etcétera, es porque las velocidades de desplazamiento son mucho menores que las de un avión y los tamaños también son bastante más pequeños. Entonces al final tienes que compensar esa falta de velocidad y esa falta de superficie con otros dispositivos, pequeños dispositivos, etcétera. En el caso de, como he dicho antes, de la separación de la capa límite en un ala, lo importante realmente es mantener energizado el flujo. No tanto que sea turbulento o laminar. Hombre, si es laminar, siempre será más controlable, es más fácil controlar. Pero no siempre te interesa que sea flujo laminar. Porque a veces es imposible mantener ese flujo laminar y entonces, si consigues una turbulencia controlada, esa turbulencia te puede dar mayor energía cinética y si eso te da mayor energía cinética tienes la clave realmente. Entonces para ello se usan estos pequeños aditamentos que estáis viendo ahí en el ala de este avioncito, seguramente es una avioneta, que son los famosos generadores de vórtices. ¿Y qué es un generador de vórtices? Bueno, pues una simple pletina recta o con forma de álave, también se le puede dar, depende ya de la función, pero con una simple pletina recta, en este caso, colocada con cierto ángulo con respecto al orden de marcha, pues se puede generar esa vorticidad que energizará el flujo y por lo tanto evitará la separación de la capa límite. Evitará que ocurra esa separación tan brusca en altos ángulos de ataque. Aquí lo vais a ver perfectamente en un ángulo, un ala tradicional con un ángulo de ataque normal o dentro de la norma. Los ángulos de ataque generalmente suelen comprender entre los 8 grados y los 17. Suelen ser ángulos de ataque bastante efectivos y bastante eficientes. A partir de los 17-18 grados la cosa se empieza a poner un poco más complicada, el perfil tiene que estar mejor diseñado, etcétera. Por debajo de 8 grados, 7 grados vas a generar bastante poca carga. Vas a ser muy eficiente, sí, pero vas a generar poca sustentación. En el caso de los Fórmula 1, generalmente esos ángulos de ataque suelen ser parecidos.
Un Fórmula 1 suele usar ángulos de ataque en el entorno desde los 10-11 grados hasta los 23-25 aproximadamente. En un Fórmula 1 no importa tanto un ángulo de ataque tan alto porque los perfiles son cortos y las velocidades, como he dicho antes, son relativamente bajas, pero en el ala trasera sí interesa siempre. Por ejemplo, el plano principal interesa tener un ángulo de ataque relativamente bajo, incluso aunque sea un circuito de alta carga, porque como tienes mucha cuerda y tienes mucha superficie, puedes compensar. Lo que sí te interesa luego tener el flap superior, el que usa el famoso DRS, tener un ángulo de ataque muy pronunciado para poder aprovechar mejor ese DRS con un ala que genera más resistencia. Como os digo, bueno, como os estoy enseñando en el caso de ese ala, veis que al final el flujo sí se ve separado antes de llegar al borde de fuga, no estaría mal. Y a la derecha lo veis con esos generadores de vórtices. Como lo hemos colocado más o menos, los generadores de vórtices deben de colocarse un poco por delante, o deberían de colocarse, mejor dicho, por delante de lo que es el centro de presiones, para tener la seguridad de que no vamos a desplazar mucho ese centro de presión a la parte delantera, con altos ángulos de ataque. Y sobre todo que en mi capa límite no se va a despegar, ¿no? Entonces, como vamos a energizar ese flujo, es verdad que parece un poco antinatural el hecho de que al hacer un flujo más turbulento tengamos mayor estabilidad, pero es que es así porque ese flujo que yo estoy generando con esa vorticidad, estoy energizando ese flujo, y al energizarlo es más fácil que siga copiando el extra 2 de mi perfil. En el caso de la Fórmula 1, veréis que en el extra 2 de los alerones, es decir, en la cara inferior, generalmente no la suelen mostrar o la muestran poco, es bastante limpia y se suelen ser la zona de los monoplazas que más se cuidan a la hora de fabricar, porque es importantísimo que ese extra 2 no ofrezca ninguna resistencia al aire, o ofrezca muy poquita resistencia al aire. En el tema de los generadores de vórtices ya estáis viendo cómo funcionan. En el tema de los Fórmula 1, esos generadores de vórtices se usan en la carrocería para que el aire llegue con más energía a la parte trasera y por lo tanto se pueda usar mejor en esa parte trasera. Veis sin generadores de vórtices con un alto ángulo de ataque como el aire se vuelve caótico. Incluso, hombre, en este gráfico estaríamos llegando a la pérdida, ¿no? O sea, a entrada en pérdida, básicamente, al stall, que se denomina en inglés. Pero en el caso con generadores de vórtices todavía mantendríamos el flujo bastante estable y podríamos mantener mayor ángulo de ataque con una sustentación suficiente. Entonces, bueno, eso siempre es bueno. Buenas tardes a Alan Sen. Ya prácticamente casi estoy terminando el directo hoy. De hecho, ya lo estoy terminando porque era un poco un repaso general con todo. Tengo otros vídeos en YouTube. Puse el canal antes ahí, que podéis buscar sobre aerodinámica, explicando aerodinámica de todo tipo, en los cuales me meto un poco más en profundidad. Pero hoy quería que entendierais un poquito eso que siempre veo en las retransmisiones, que se intenta simplificar, y a mí no me parece bien por una razón muy sencilla, porque confunde un poco al espectador y luego después se lleva sorpresas desagradables el propio espectador, la afición. El hecho de llevar un ala con mayor ángulo de ataque o un ala más grande no significa que vaya a ser más competitivo. Bueno, eso lo habéis podido comprobar porque luego ves el Gran Premio y dices, joder, pues este coche no va tan bien como si iban los otros, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto precisamente es por eso, porque el tema, como acabo de explicar, es que la eficiencia de un ala depende de su diseño, del extra 2, del intra 2, depende de la velocidad relativa del aire y depende de algún que otro algunos factores como es su cuerda, como son las curvaturas, el radio de curvatura del borde de ataque. Depende de muchos, repito, de muchos factores, y al final eso hace también. Luego la carrocería del vehículo de Fórmula 1 es muy importante que energice bien el aire, o que el aire llegue con la suficiente energía, mejor dicho, no pierda energía y no se separe, para que llegue al ala como debe de llegar correctamente, para que ese ala genere carga. Y luego los extra 2, es decir, esa cara inferior de los alerones,
esa curvatura inferior de esos perfiles alares tienen que estar diseñados de la mejor manera posible para que aceleren el aire lo máximo posible y, y generen la mínima resistencia inducida posible. Eso ya digo que la resistencia inducida es algo que es inherente a un perfil alar, eso no es evitable. Y la resistencia por fricción, como habéis visto, tampoco, porque en realidad en un perfil al final el aire está rozando en esa superficie aerodinámica y por muy suaves que sean, siempre va a haber una pequeña parte de resistencia aerodinámica parásita por culpa de eso. En un Fórmula 1, por si como curiosidad os puedo comentar que los elementos que más resistencia parásita generan es las ruedas, porque van sin carenar, están totalmente al aire y entonces generan muchísima resistencia aerodinámica. Los espejos también, incluso ahora que la FIA ha aumentado el tamaño, ahora generan algo más de resistencia parásita. El casco del piloto también, aunque se diseñan ya los cascos son diseños muy pensados. El halo es otra parte que genera resistencia parásita. Además enturbia el aire bastante, hay que contar con él. Al final por eso muchos equipos lo carenan y colocan esos perfilitos en la parte superior ¿para qué? Para energizar el flujo, para conseguir otra vez darle un poco de energía, que no se quede parado. O hacer lo que hace Niwi ahora, ¿no? Abrir aperturas en la parte trasera de ese halo para que ese aire, además de quitarlo de en medio de una manera que ellos habrán estudiado que será muy eficaz. Es difícil hacer lo que hacen con el Red Bull, pero seguramente, seguramente no. Estamos comprobando que a ellos les funciona perfectamente. Y, y ya os digo, no, repito, no por tener un ángulo de ataque mayor en tu perfil vas a tener menor desgaste de neumáticos. Como acabo de explicar hace un momento, un ángulo de ataque mayor genera también otros problemas. Ese desplazamiento del centro de presión a la parte delantera, esa descompensación en el perfil que hace que si no tienes una velocidad de flujo elevada o un flujo energizado no funcione. Y al final tienes dos problemas. Tienes resistencia aerodinámica y tienes mala gestión de neumáticos. Así que al final tienes dos problemas, dos por uno, ¿no? Como diría, dos por uno, señora. Así que, en definitiva, pues eso, quería hacer algo que estuviera un poquito más claro y más conciso. Y espero que, pues eso, que os sirva pues para poder ver mejor, ¿no? Qué sucede, qué ocurre y qué es lo que hacen los diferentes equipos con este tipo de actuaciones. Así que en definitiva, pues eso, si tenéis alguna dudilla antes de cortar ya este directo, estaré encantado de responderla. Y si no, pues lo vamos dejando. Bueno, veo que aquí había escrito. Un momentillo, que también me han escrito por aquí otra cosa. Vale, perdón, que me habían escrito un mensaje. A ver, nos dice aquí Metralla Roja. Por cierto, muchas gracias por la suscripción. Lo dije al principio del vídeo, te lo digo otra vez. Charla muy interesante. Sí, sí. Bueno, el mundo se suelen comparar los Fórmula 1 con los cazas. Lo que pasa que es verdad que los cazas de combate se desplazan a velocidades supersónicas. Y cuando el flujo aerodinámico entra en régimen supersónico, el comportamiento cambia radicalmente con respecto a velocidades subsónicas. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta en los diseños. Por eso los cazas de combate tienen esos diseños tan particulares, que a priori no son diseños optimizados para viajar a velocidades subsónicas. De hecho, los cazas de combate están optimizados para viajar a velocidades que se denominan transónicas. La velocidad transónica está comprendida entre Mach 0.8 y Mach 1.2. Es un poco variable porque la velocidad Mach no es un término fijo, sino que el Mach depende de la altura a la que se esté desplazando el vehículo, porque la densidad del aire cambia y el Mach depende de esa densidad del aire. Entonces, sí, pero sí, algún día sí me gustaría hablar de algún que otro avión caza de combate. Ya he hablado aquí en el canal, en YouTube tenéis algún vídeo, tenéis un vídeo del McDonnell Douglas, del F4 Phantom, del F14 Tomcat, ¿qué más he hecho? Del F15 también hice un vídeo que, bueno, hablando ahí sí mezclé un poquito de historia con diseño aerodinámico.
Y luego hablé también de un avión un poco raro que sirvió también a los marines del ejército de los Estados Unidos y al ejército de tierra, el A-10 Thunderbolt, el jabalí, como le llamaban, el jabalí o el... Sí, el jabalí creo que lo llamaban, el Warthog. Y creo que son interesantes también de ver porque es otra cosa totalmente diferente a lo que es la Fórmula 1. En definitiva, pues eso, ya os digo, muchas gracias por el apoyo que dais al canal y gracias por las suscripciones. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo.